Los nuevos descubrimientos realizados aquí, en la Iglesia del Santo Suplente, tuvieron lugar durante una reciente restauración en torno a la tumba de Jesús. La sellaron, la enterraron y, durante siglos, nadie pudo mirar debajo. Pero ahora, por primera vez en la historia moderna, los científicos han logrado atravesar las capas que se encuentran bajo la tumba, que se cree pertenece a Jesucristo. Y lo que descubrieron no solo es impactante, sino profundamente perturbador. Oculto bajo los terrenos sagrados de la Iglesia de la Santa Sefilá en Jerusalén, los investigadores han revelado algo que nunca debió ser visto. Algo que podría poner en tela de juicio todo lo que creíamos saber sobre la historia, la fe y el mundo antiguo. Durante siglos, este sitio ha sido considerado uno de los lugares más sagrados de la tierra. Millones de personas creen que marca el lugar exacto donde Jesús fue enterrado y resucitó. Pero bajo la piedra, bajo siglos de culto y silencio, algo esperaba. A medida que los arqueólogos retiraban cuidadosamente capas intactas durante generaciones, la atmósfera cambió. Lo que encontraron no era solo antiguo. Fue inesperado y generó más preguntas que respuestas. ¿Era esta evidencia oculta de un capítulo olvidado de la historia o algo mucho más misterioso deliberadamente oculto? Así que, antes de revelar por completo lo que los científicos acaban de descubrir, dale a me gusta y suscríbete, porque lo que estás a punto de ver nunca debió ser revelado. Desvelando lo sagrado, el asombroso descubrimiento bajo la tumba de Jesús. Cuando los científicos y conservacionistas abrieron la tumba que se cree que es la de Jesucristo, nadie sabía exactamente qué encontrarían. Este lugar sagrado, ubicado en la Iglesia de la Santa Sefilá, en la ciudad vieja de Jerusalén, permaneció oculto bajo capas de mármol durante siglos. Se creía que la tumba de piedra caliza, donde reposó el cuerpo de Jesús tras la crucifixión, se había perdido con el paso del tiempo, los daños y siglos de reconstrucciones. Pero todo cambió la noche del 26 de octubre, cuando expertos de la Universidad Técnica Nacional de Atenas retiraron cuidadosamente el revestimiento de mármol que había cubierto el lugar desde al menos 1555. Su inspección inicial no reveló más que material de relleno. Parecía que los secretos del pasado estaban enterrados demasiado profundo. Sin embargo, no se detuvieron. Trabajando sin descanso durante 60 horas seguidas, su perseverancia dio sus frutos. Debajo del relleno, descubrieron otra losa. Esta tenía grabada una cruz tenue. Entonces llegó el momento que les heló la sangre. Justo antes de que la tumba fuera sellada nuevamente, el 28 de octubre, el equipo descubrió lo que muchos creían perdido para siempre. El lecho funerario original de piedra caliza, aún intacto, aún allí a pesar de siglos de conflicto, destrucción y el paso del tiempo. Lo que yacía bajo la tumba de Jesús no era solo piedra. Era historia. Historia viva y palpitante. Estoy absolutamente asombrado. Me tiemblan un poco las rodillas. No me lo esperaba, dijo Frederick Hurt, arqueólogo residente de National Geographic, mientras contemplaba el lecho funerario descubierto. Durante décadas, los expertos se preguntaron si la tumba había permanecido en su lugar original tras tanta destrucción y reconstrucción. Pero ahora tenían algo más que tradición. Algo sólido. No podemos asegurarlo al 100%, admitió Hurt, pero parece ser una prueba visible de que la ubicación de la tumba no se ha movido con el tiempo. Las sorpresas no terminaron ahí. Dentro del edículo, el santuario del siglo XIX que rodea la tumba, los investigadores confirmaron que las antiguas paredes de la cueva de piedra caliza aún se mantenían en pie. Oculta tras capas de historia, se abrió una ventana en la pared interior sur del santuario, dejando al descubierto parte de la superficie original de la roca. Esta es la roca sagrada que ha sido venerada durante siglos, pero que solo ahora puede verse, declaró el profesor Antonio Moropú, supervisor científico principal de la restauración. Por primera vez en generaciones, la gente pudo contemplar la misma piedra que se cree que albergó el cuerpo de Cristo. Pero, ¿y si su verdadero lugar de descanso estuviera en otro sitio? Sigue viendo para descubrirlo. Una tumba oculta a plena vista. ¿Era realmente esta la tumba de Jesucristo?
Si bien la ciencia no puede confirmar con absoluta certeza que la tumba descubierta sea el lugar exacto de sepultura de Jesús de Nazaret, existen indicios arqueológicos e históricos que sugieren que podría serlo. La historia se remonta a los evangelios canónicos, los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, escritos décadas después de la crucifixión. Estos textos narran una historia similar. Jesús fue enterrado en una tumba excavada en la roca, propiedad de un rico seguidor llamado José de Aritea. Esto coincide con los hallazgos arqueológicos en los alrededores de Jerusalén. Más de 1000 tumbas excavadas en la roca de aquella época, con largos nichos tallados en las paredes para depositar los cuerpos, fueron descritas precisamente como así enterraban los judíos adinerados en aquel periodo, explica la arqueóloga Jody Magnus, becaria de National Geographic. Si bien esto no prueba que el relato evangélico sea un hecho histórico, sí sugiere que quien escribió esas historias conocía bien las costumbres y tradiciones funerarias de aquella época. Otro detalle importante, la tradición judía prohibía los entierros dentro de las murallas de la ciudad. Los evangelios dicen que Jesús fue sepultado fuera de Jerusalén, cerca del lugar de su crucifixión, el Gólgota. Pero pocos años después, la ciudad se expandió, incorporando el Gólgota y la tumba a sus nuevos límites. Avancemos hasta el año 325 después de Cristo. El emperador romano Constantino envió a sus hombres a Jerusalén para encontrar la tumba de Cristo. Fueron dirigidos a un templo romano construido por el emperador Adriano casi 200 años antes. Algunas fuentes históricas sugieren que Adriano lo construyó sobre el lugar sagrado cristiano, posiblemente para borrarlo. Irónicamente, este acto pudo haber preservado el lugar al señalizarlo. ¿Podría ser este realmente el lugar? Es una pregunta sin respuesta definitiva, pero lo que los investigadores están descubriendo hace que esa posibilidad sea más difícil de ignorar. Según Usio, obispo de Cesarea e historiador de la Iglesia primitiva, el templo romano, que se creía construido sobre la tumba de Jesús, fue finalmente demolido. Bajo sus ruinas, las excavaciones revelaron algo extraordinario: una tumba excavada en la roca. Para hacerla visible, se cortó la parte superior de la cueva y se construyó una iglesia a su alrededor para honrar y preservar lo que se creía que era el lugar de sepultura de Cristo. Sin embargo, esa iglesia primitiva no sobreviviría intacta. Fue completamente destruida en el año 1009 por el califato fatimí, para ser reconstruida a mediados del siglo I. Pero ahí no terminó la historia. Las excavaciones del siglo XX en el interior de la iglesia de Santa Céfila desenterraron los restos del templo romano de Adriano, así como partes de la estructura original de la iglesia de Constantino. Los arqueólogos también descubrieron evidencias de una antigua cantera de piedra caliza, y al menos 6 tumbas excavadas en la roca en los alrededores, algunas de las cuales aún son visibles hoy en día. Este descubrimiento, según los expertos, no es un detalle menor. La presencia de otras tumbas de la época constituye una importante evidencia arqueológica, afirmó Jody Magnus. Lo que demuestran es que, en efecto, esta zona era un cementerio judío fuera de las murallas de Jerusalén en tiempos de Jesús. Esto es importante porque respalda la descripción evangélica de Jesús siendo enterrado fuera de la ciudad, cerca del lugar de la crucifixión, tal como lo exigía la ley judía en aquel entonces. Don Bahat, antiguo arqueólogo municipal de Jerusalén, opinó sobre la autenticidad del sitio. Puede que no estemos completamente seguros de que el emplazamiento de la iglesia de Santa Céfila sea el lugar de sepultura de Jesús, admitió. Pero ciertamente no tenemos ningún otro sitio que pueda presentar una afirmación tan contundente. Y realmente no tenemos ninguna razón para rechazar la autenticidad del sitio. Recientemente, el lecho funerario que había quedado al descubierto fue sellado de nuevo bajo su cubierta de mármol original. Es posible que no se vuelva a ver en cientos o incluso miles de años. La conservación arquitectónica que estamos llevando a cabo está pensada para perdurar para siempre, afirmó la profesora Antonia Moropú. Pero antes de sustituir el mármol, los expertos se tomaron el tiempo necesario para documentar minuciosamente la superficie de la roca con gran detalle.
Martin Bidd, un respetado arqueólogo que publicó un importante estudio sobre la tumba en 1999, cree que esta documentación es clave para comprender por qué este sitio ha mantenido su carácter sagrado durante tanto tiempo. Las superficies de la roca deben examinarse minuciosamente en busca de rastros de grafitis, explicó Bidd. Señaló otras tumbas cercanas, también excavadas en la roca, que están cubiertas de cruces e inscripciones, indicios de que en su momento fueron consideradas de gran importancia. El tema de los grafitis es absolutamente crucial. Bidd recalcó: sabemos que hay al menos media docena de tumbas excavadas en la roca bajo distintas partes de la iglesia. Entonces, ¿por qué el obispo Usius identificó esta tumba como la de Cristo? No lo dice, y nosotros no lo sabemos. Personalmente, no creo que Usius se equivocara. Era un erudito muy brillante. Así que probablemente existan pruebas, solo hay que buscarlas. Si bien puede que nunca haya una prueba absoluta, las pistas dejadas en la piedra, la estructura y la historia siguen apuntando en una dirección contundente. Incluso después del primer descubrimiento, se encontró otro secreto oculto bajo la tumba. ¿Qué podría ser? Manténganse atentos para saber más. El jardín escondido bajo la tumba. En 2022, lo que comenzó como una restauración rutinaria bajo la Iglesia de la Santa Céfila, se convirtió en uno de los hallazgos arqueológicos más sorprendentes de los últimos tiempos. La iglesia, venerada como el lugar de la tumba de Jesús y un sitio sagrado visitado por millones de personas cada año, ya había revelado capas de historia. Pero esta vez, cuando un equipo liderado por la profesora Francesca Stassola de la Universidad Sapienza de Roma comenzó su trabajo para preservar la antigua estructura, se toparon con algo verdaderamente asombroso. Mientras el equipo excavaba cuidadosamente bajo el suelo de la iglesia, no encontraron más mármol ni restos antiguos. En cambio, hallaron un jardín de 2000 años de antigüedad, asombrosamente conservado bajo capas de roca y tierra. No se trataba de un simple terreno abandonado, sino de una zona cultivada con olivos, vides y flora autóctona que habría florecido en la región durante la época de Jesús. El hecho de que estuviera tan prístino realzaba la belleza del hallazgo. La tierra había conservado semillas, huesos de aceituna, pepitas de uva y otros restos vegetales antiguos en un estado tan exquisito que parecía que el jardín se había detenido en el tiempo, esperando ser desenterrado. Junto a los restos físicos, los investigadores también encontraron polen incrustado en la tierra. Pequeños granos que ofrecen un poderoso vínculo con la flora del siglo I. Pero no se trataba de una colección aleatoria de plantas silvestres. El jardín estaba dispuesto en parterres organizados y cuidadosamente delimitados por muros de piedra. Quienquiera que creara este espacio lo hizo con intención y esmero. Era más que un simple lugar para cultivar alimentos. Podría haber tenido un significado cultural o espiritual. La arquitectura estructurada sugiere que pudo haber tenido un propósito más allá de la supervivencia, como un lugar de reflexión, oración o sanación. Luego se produjo otro hallazgo que profundizó aún más el misterio del lugar. Bajo el jardín, los arqueólogos descubrieron más tumbas excavadas en la roca, grabadas directamente en ella, en
Se cree que estas tumbas, ocultas bajo el jardín durante siglos, se encuentran entre las más antiguas descubiertas en la zona. Su presencia refuerza la idea de que este lugar fue sagrado mucho antes de que se colocara el primer mármol o se construyeran las iglesias. Cada capa, desde el jardín cultivado hasta las cámaras funerarias, transmite una sensación de reverencia y significado histórico. Lo que comenzó como un proyecto de conservación se ha convertido en algo mucho más importante. Una revelación que tiene el potencial de transformar nuestra comprensión de este valioso sitio, así como del hecho histórico que subyace al relato bíblico. El descubrimiento del antiguo jardín plantea nuevas preguntas sobre la historia y la fe. ¿Estaba este lugar cultivado relacionado con prácticas funerarias? ¿O formaba parte de un espacio sagrado mayor, quizás utilizado para la oración, el ritual o la reflexión? La ubicación de las tumbas tan cerca del jardín, y precisamente debajo de la iglesia, no es casual. Ofrece una perspectiva del panorama cultural y espiritual de la época. Durante milenios, la Iglesia de Santa Céfila ha recordado el lugar de descanso final de Jesús. Pero ahora, lo que yace bajo ella nos invita a reflexionar aún más profundamente. Este jardín, oculto durante mucho tiempo bajo capas de piedra y soledad, es más que un simple descubrimiento arqueológico. Es un eco vivo del pasado. Un instante congelado en el tiempo, esperando ansiosamente ser descubierto. No solo es importante saber qué se descubrió, sino también comprender su significado. El diseño del jardín, el esmero con que fue concebido y la yuxtaposición de la vida y la muerte dan testimonio de las personas que vivieron aquí. Personas que no solo enterraron a sus seres queridos en las cercanías, sino que también utilizaron este lugar con propósito, intención y devoción. Esta era una tierra trabajada, cuidada y posiblemente venerada. El jardín nos conecta con esas vidas de una manera personal, casi íntima. Durante mucho tiempo hemos creído que este lugar es sagrado debido a la tumba que contiene. Pero, ¿y si la tierra misma, antes de las iglesias y el mármol, ya era sagrada? ¿Y si las personas que alguna vez caminaron por aquí experimentaron la misma santidad que nosotros hoy? El descubrimiento del jardín no solo añade una pieza más al rompecabezas, sino que cambia por completo la perspectiva. Nos recuerda que la historia es multifacética y que bajo cada piedra puede yacer una verdad más profunda. Nos impulsa a mirar más allá de la superficie y a preguntarnos qué más se esconde tras nuestras suposiciones. Este jardín es más que una reliquia. Transmite un mensaje, un recordatorio de que la fe y la historia están intrínsecamente ligadas y de que el pasado puede revelar más de lo que imaginamos. ¿Podría ser este el jardín del que hablan las Escrituras? Averigüémoslo. Descubriendo el jardín de Juan, 1941. La arqueología se encuentra con el Evangelio. El descubrimiento de este antiguo jardín bajo la iglesia de la Santa Céfila es más que un impresionante hallazgo arqueológico. Proporciona evidencia física estrechamente relacionada con un momento crucial del relato bíblico. En el Evangelio de Juan 19, 41, leemos: había un huerto cerca de donde fue crucificado. Durante generaciones, los eruditos han debatido este texto. ¿Hablaba Juan metafóricamente, usando el jardín como símbolo, o describía un lugar real? La nueva excavación ha ayudado a responder estas preguntas. Este jardín, con sus olivos, vides y demás vegetación, no era una idea simbólica. Es el jardín que Juan describió, un lugar histórico asociado con la muerte y el entierro de Jesús. Este descubrimiento es de enorme importancia. Durante años, varios eruditos cuestionaron la veracidad literal de algunos pasajes del Evangelio. Este jardín no es una invención posterior, ni una fábula simbólica basada en la tradición cristiana. Es el mismo lugar donde se dice que el cuerpo de Jesús fue sepultado. Tal como Juan escribió, que fue sepultado fuera de las murallas de la ciudad, en un jardín. Los críticos afirmaban que el jardín de Juan era solo una metáfora teológica que representaba la vida, la renovación o el paraíso, más que un lugar real. Sugerían que el jardín era una elección artística, no un hecho histórico. Sin embargo, la evidencia física hallada bajo la iglesia de la Santa Céfila demuestra lo contrario.
El jardín es real. Es un sitio histórico. No solo palabras en las escrituras, sino un fragmento real de la historia revelado a nuestra vista. Este descubrimiento no solo valida el relato de Juan, sino que demuestra cómo la arqueología puede conectar la fe y la historia de maneras significativas. El suelo bajo la iglesia de la Santa Sepila ofrece evidencia física de lo que relata el Evangelio. Huesos de aceituna, semillas y polen se han conservado en la tierra durante años, proporcionando una conexión concreta con la narración bíblica. Estos datos otorgan peso y credibilidad a una historia que se ha contado durante más de 2000 años. El valor de lo descubierto bajo la iglesia trasciende el jardín. También nos ayuda a comprender dónde fue crucificado y sepultado Jesús. Según Juan 19. 20. El jardín estaba ubicado fuera de la ciudad, lo cual coincide perfectamente con el contexto histórico de la muerte de Jesús. Los evangelios enfatizan claramente que Jesús fue crucificado fuera de las puertas de la ciudad. Hebreos 13, 12 y Juan 19. 20 mencionan este lugar fuera de las antiguas murallas de Jerusalén. Este no era un detalle casual, sino que tenía importancia religiosa y legal. La ley judía exigía que las ejecuciones se llevaran a cabo fuera de la ciudad para preservar la santidad de Jerusalén. El hallazgo del jardín y las tumbas fuera de las murallas confirma directamente esta descripción bíblica. El jardín se encuentra exactamente donde debía estar, fuera de la ciudad, en un cementerio. La antigua Jerusalén estaba rodeada por murallas que delimitaban el núcleo de la ciudad. El terreno más allá de estas murallas se utilizaba como cementerio. El jardín, situado bajo la iglesia, se ajusta perfectamente a esta disposición histórica. Aún más convincente es la naturaleza de las propias tumbas. En Mateo 27, 60 y Juan 19, 41. Se dice que Jesús fue sepultado en la tumba de José de Arimatea, un hombre rico. Las tumbas halladas bajo el jardín coinciden exactamente con esta descripción. No son tumbas sencillas, ni hechas a la ligera. En cambio, se trata de tumbas excavadas en la roca, con intrincados detalles que reflejan los rituales funerarios de la élite. Este diseño concuerda con el tipo de tumba que habría mandado construir una persona adinerada. Estas tumbas se corresponden con los detalles descritos en Marcos 15. 46, donde se afirma que Jesús fue sepultado en una tumba excavada en la roca, tal como se narra en los evangelios. La exquisitez artística de estas tumbas es la que cabría esperar de una tumba perteneciente a una persona rica de la época. Esta conexión entre las tumbas desenterradas y la historia evangélica de José de Arimatea se suma a la evidencia que vincula los descubrimientos arqueológicos con los relatos bíblicos. Estos descubrimientos, considerados en conjunto, proporcionan pruebas sólidas sobre el lugar de la crucifixión y el entierro de Jesús. La evidencia hallada bajo la iglesia refuerza la conexión entre los textos religiosos y la realidad física del lugar. Las tumbas, el jardín y la ubicación fuera de las murallas de la ciudad coinciden con los relatos evangélicos, lo que indica que estos eventos trascendentales tuvieron lugar aquí. ¿Coinciden los descubrimientos con el testimonio sagrado de la Biblia? Sigue viendo para descubrirlo. 6 confirmaciones bíblicas. La importancia de estos descubrimientos es incalculable. Analicemos 6 confirmaciones clave que refuerzan la veracidad de los relatos evangélicos. La primera confirmación es la precisión geográfica. El jardín y las tumbas se ubican fuera de las antiguas murallas de la ciudad, coincidiendo exactamente con la descripción de Juan 19. 20. Donde Jesús fue crucificado y sepultado fuera de la ciudad. No se trata de una aproximación, sino de una coincidencia exacta. La segunda confirmación es el diseño de las tumbas, propio de la élite. Las tumbas excavadas en la roca reflejan las prácticas funerarias de las personas adineradas, lo que coincide con Mateo 2760, que nos dice que José de Arimatea, un hombre rico, preparó su propia tumba para el entierro de Jesús. La tercera confirmación es que las tumbas fueron talladas a mano en roca sólida, no en cuevas naturales, tal como se describe en Marcos 15.
y 6. En la antigua Jerusalén, las tumbas excavadas directamente en la roca denotaban riqueza y un diseño intencional, reflejo de una gran maestría artesanal propia de una persona de considerable estatus. La cuarta confirmación es el acceso urgente al sepelio. Los evangelios señalan que Jesús fue sepultado apresuradamente porque se acercaba el sábado. Mateo 27, 57-60 y Marcos 15, 42. 47 enfatizan esta urgencia. La ubicación del jardín, justo a las afueras de las murallas de la ciudad, lo convertía en un lugar ideal, cercano a la crucifixión y de fácil acceso. No era solo un lugar conveniente, sino el necesario. La quinta confirmación reside en la flora simbólica. Los olivos se asocian frecuentemente con la paz, la bendición y la presencia divina, mientras que las vides representan la alianza y el sustento espiritual. Estas plantas están profundamente arraigadas en el tejido teológico y cultural del mundo bíblico. La rama de olivo, comúnmente asociada con la paz y la reconciliación, sirve como una poderosa metáfora de la resurrección y la regeneración, temas centrales en la historia de Jesús. Su presencia en este jardín entrelaza la naturaleza y las escrituras, anclando la narrativa bíblica en un entorno físico y vivo. La sexta confirmación, y quizás la más sorprendente, proviene del emperador romano Adriano. En el año 135 d.C., en un intento por erradicar la creciente fe cristiana, Adriano ordenó la construcción de un templo romano en el lugar de la muerte y sepultura de Jesús. Pero, en un asombroso giro del destino, la construcción del templo sepultó el jardín y las tumbas bajo capas de piedra y escombros, sellándolos y protegiéndolos de futuros daños. Este acto de opresión imperial funcionó como una cápsula del tiempo, preservando la tierra sagrada durante casi 2000 años. El hecho de que se sintiera obligado a atacar precisamente esta zona resulta sumamente significativo. Los primeros cristianos lo veneraban claramente como el auténtico lugar de sepultura de Jesús, y el intento romano de destruirlo no hace sino reforzar su importancia. Un descubrimiento que lo cambia todo. Estas 6 confirmaciones: la precisión geográfica, el diseño de las tumbas de la élite, las tumbas rupestres talladas a mano, el acceso urgente al lugar de sepultura, la flora simbólica y la preservación histórica conforman un argumento convincente y poderoso. Esto va más allá de la arqueología. La fe se encuentra con la realidad, y la historia se hace eco de las escrituras. Los escépticos han cuestionado durante mucho tiempo la autenticidad de la Biblia, alegando que gran parte de ella es metafórica o exagerada. Pero esta revelación no solo susurra contra esas dudas, sino que ruge. El jardín es real, las tumbas son auténticas. El lugar de la crucifixión no es ni simbólico ni metafísico. Es real, oculto bajo capas de tiempo y tierra, y ahora ha sido desenterrado. Se trata de confirmaciones tangibles que coinciden al detalle con los relatos evangélicos. Lo que antes se aceptaba únicamente por fe, ahora tiene un fundamento sólido en la realidad arqueológica. Los acontecimientos del Nuevo Testamento no ocurrieron en un universo metafórico. Tuvieron lugar en nuestro mundo, en tiempo real, en un lugar real y con personas reales. La Iglesia de la Santa Céfila se encuentra en una poderosa intersección entre la fe y la historia. Lo que yace bajo ella ya no está oculto ni envuelto en especulaciones. Es visible, es verificable e impresionante. Al reflexionar sobre la trascendencia de esta revelación, recordamos que algunas verdades se conservan no solo a través de la fe, sino también mediante el testimonio silencioso de la piedra, la tierra y el tiempo. Este descubrimiento es un testimonio histórico de una historia que miles de millones de personas han creído durante milenios. Una historia que aún resuena y que, gracias a este hallazgo, resuena con más fuerza que nunca. Ahora les toca a ustedes. ¿Qué opinan sobre los descubrimientos bajo la tumba de Jesús? Déjenos sus comentarios abajo. Gracias por vernos. No olviden darle me gusta y suscribirse. Nos vemos en el próximo video.